Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les agradezco una vez más su participación. Bienvenidos a esta su quinta clase del área de ciencias naturales. En este momento voy a proceder a compartir la pantalla para que puedan apreciar el tema que vamos a ver la noche de hoy, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si ahí están apreciando en pantalla? No, todavía. ¿No, no se ven? No. Ah, ya, esperen. Aquí voy. No estoy diciendo nada. Ya, ahí sí. Listo, ahí sí. Ahí se aprecia, ¿no? Sí, aquí Listo. está, ya está. Martín, ¿usted puede ayudarme leyendo el título del tema? Sí. Los componentes de los ecosistemas. Ya, muy bien. Nos dice los componentes Objetivo de los ecosistemas. Muy bien. Objetivo. y objetivo identificar los componentes y abióticos de un ecosistema, los factores que determinan la distribución de los ecosistemas. Ya, muy bien, Martín. Muchas gracias por su participación, ¿ya? Bueno, como podemos observar, el tema es algo muy común, algo que todos conocemos, que se trata básicamente de los ecosistemas, ¿sí? En los ecosistemas nos dice que existen dos componentes, que son los bióticos y los abióticos. Por favor, me gustaría saber si ustedes han escuchado estos términos anteriormente. De los Así. bióticos y abióticos, Ajá, sí. ya, ¿qué serán? ¿De qué se tratarán? De los seres que tienen vida y los que no tienen vida. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera argumentar a lo que menciona la compañera o quiera mencionar algún ejemplo? Dicen, yo puedo dar un ejemplo. Claro, Ya. Los seres bióticos son los seres que tienen vida, por ejemplo, la flora y la fauna. ya, Y los abióticos son los que no tienen vida, por ejemplo, la luz solar, el aire, el agua. ya, perfecto, ya. Muchas gracias, Betty. Listo. Miren, entonces, cuando hablamos de un ecosistema, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué nos indica en la imagen? Nos dice Al que medio ambiente. exactamente, ya. Seres vivos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué interviene? Medio físico y los seres vivos. Como mencionábamos en el título anterior, es decir, que intervienen los componentes abióticos y los abióticos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que básicamente cuando hablamos del medio físico hay una estrecha vinculación con los seres vivos, ¿verdad? Perdón, un ratito. Ya, muy bien. Listo. Entonces los seres vivos conforman este ecosistema, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de ecosistema conocemos nosotros? A ver, el ecosistema básicamente es un sistema biológico, ¿verdad? Que está constituido ¿por qué? Por comunidades, ¿sí? Es decir, los organismos vivos y el medio físico, ¿sí? Y ellos se relacionan entre sí. Ya. Yo les comentaba, les preguntaba cuántos tipos de ecosistemas ustedes conocen o dependiendo de nuestra región o en donde nos ubiquemos, podemos darnos cuenta. Miren, por ejemplo, tenemos los terrestres, los acuáticos y los mixtos, ¿sí? Dependiendo de que en la zona que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en la Amazonía tenemos el ejemplo de las selvas, ¿verdad? Los bosques, los matorrales. En la costa, ¿qué nomás tenemos? Las rocas, Las playas.
Ya. los desiertos. Los mares. Ya, muy bien. Entonces, miren, tenemos distintos tipos de ecosistemas. Ventajosamente, nuestro país es uno de los más ricos, que tenemos toda esta diversidad, ¿verdad? Encontramos los lagos, los mares, ríos, las selvas. Tenemos las regiones que nos permite ser un país mega diverso, ¿verdad? Listo. Entonces, tenemos claro que tenemos, en este caso, los tipos de ecosistemas terrestres, los mixtos y los acuáticos. Ya. Los componentes de un ecosistema, su composición, ¿qué nos dice? Está formado ¿por qué? Por un espacio determinado, ¿sí? Este espacio, ¿cómo lo llamamos? Es el medio físico, ¿sí? Y también tenemos los seres vivos, que es quienes lo habitan. En este caso, quienes habitan en la fauna, la flora y hongos, bacterias, algas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de un espacio físico, hablamos básicamente de qué? Del suelo, del agua, del clima y luz, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros, en este caso, los seres vivos que habitan en él, nos referíamos a la fauna, la flora, hongos, bacterias y algas, ¿verdad? Cuando hablamos de la fauna, básicamente, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referirá cuando hablamos de la fauna? A los animales. Animales. Ya, muy bien. ¿Y la flora? Las plantas. Las plantas. Ya, muy bien. Miren, aquí tenemos nuevamente cuáles eran los elementos del ecosistema, los seres bióticos y los seres abióticos. Ya ustedes han mencionado a qué se refiere con los seres bióticos y a qué se refiere con los seres abióticos, ¿verdad? En contexto, cuando nos referimos a los seres abióticos, estamos hablando básicamente de un conjunto que es muy complejo, ¿verdad? En este caso aquí van a intervenir el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, ¿sí? Entonces podemos decir que son aquellos elementos de un ecosistema que no poseen vida, es decir, seres inanimados, ¿verdad? Como por ejemplo, ya lo citaba la compañera, el agua, la luz, la temperatura, ¿sí? Y cuando hablamos de los bióticos, nos referimos básicamente a todos los que tienen vida, ¿sí? Es decir, que están conformados por los seres vivos. ¿Cuáles son ellos? Las plantas, los animales y los hongos. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Daniela Torres. Dígame, Lisa. ¿Cuántos tipos de ecosistema hemos encontrado? Bueno, hay alguna variedad, los bosques, las mares, los desiertos. Ya, los bosques, ¿a qué se referirá, Esperanza? ¿A qué tipo de ecosistema? Don Lisa, no le escuché. ¿A qué tipo de ecosistema se referirá cuando hablamos de los bosques? Betty, ¿cuántos tipos de ecosistema conocimos? Tren, dice. Ya, ¿cuáles eran ellos? Terrestres, Terrestres, acuáticos. acuáticos y mixtos. Ya, muy bien, muchas gracias. Listo. Miren, hablábamos nosotros de los componentes o factores bióticos y abióticos. Miren, aquí tenemos el biotopo. Vamos a ver, Jessica, ¿ya? Aquí nosotros tenemos estos componentes. ¿Qué serán estos? ¿Bióticos o abióticos? ¿Abióticos? Topo, biotopo. ¿Ya? Listo. Vamos a ver nosotros la luz. La luz básicamente corresponde al factor abiótico, ¿verdad? Sí. ¿Qué decimos de la luz? La luz básicamente es lo que permite que haya vida en la Tierra, ¿verdad? Es básicamente la energía del sol, ¿sí? Que llega hacia la superficie de la Tierra, ¿sí?
Entonces, ¿ustedes consideran que la luz será importante para la vida? ¿En qué sentido? Sí, Listen, Sí, porque no tiene vida, pero da vida. Ya, un ejemplo. Si las plantas no recibirían luz, se marchitaran. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, básicamente, las plantas necesitan de luz para generar, para reproducirse, para brindarnos su cal- alimento, ¿sí? calor. El calor también, incluso para nuestra piel, ¿verdad? Listo, miren, Sí, aquí sí. tenemos otro elemento, que es el agua. El agua es uno de los elementos que cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto tenemos en mayor porcentaje, el agua dulce o el agua salada? Creo que es agua dulce. Agua salada. Agua salada. A ver, ¿quién da más? Es el agua salada. Agua Ya, salada. muy bien. El agua salada tenemos mayormente, ¿no? Esta la encontramos distribuida ¿en dónde? En los océanos y la atmósfera, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el agua tiene un papel fundamental para el motor de la actividad biológica en nuestro planeta, ¿verdad? Sin agua básicamente no podemos tampoco vivir. Listo. Entonces, aquí tenemos otro elemento del factor abiótico, que es la salinidad. Sí, este es un factor de gran importancia. ¿Por qué consideran ustedes que es importante la salinidad? Por- porque tiene un componente especial para nosotros, creo. Ya, un componente especial para los organismos que tienen vida, ¿verdad? Es decir, que las plantas incluso necesitan de esta salinidad para poder Las incluso conchas. alimentarse, ¿verdad? Las conchas. Ya, muy bien. Miren, aquí tenemos la Para las variación de la conchas. temperatura. ¿Por qué será importante la variación de la temperatura? Yo creo que si fuera solo frío, no sé, nos moriríamos de frío, igualmente con el calor. Debería haber variación. Por algo existe sierra, costa. Ya, muy bien. Entonces ahí podemos hablar de la función de la altitud, la latitud, ¿sí? Los grados, e incluso hasta las estaciones, ¿verdad? Entonces la temperatura influye mucho en la distribución de los organismos. ¿Ya? Ya miren, aquí tenemos otro factor abiótico que es el aire, ¿sí? El aire y el ecosistema. ¿Cómo se relacionan estos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo consideran ustedes que se relaciona el aire con el ecosistema? Es una mezcla de gases que forman la atmósfera. Ya, muy bien. ¿Para qué nos servirá el viento? Para transformar semillas y esporas de las plantas. Ya, Si muy no, bien, pues, para ya transportar, podemos morir. ¿verdad? Ya que sin ellas, sin ello, las plantas ustedes saben que tienen dos maneras de reproducirse. ¿Cuáles son esas dos maneras de reproducirse? Sexual y asexual. Ya, entonces el aire, ¿será que es un factor importante para que las plantas se puedan también reproducir, verdad? Ya. Otro factor abiótico nosotros tenemos el suelo, ¿sí? ¿Sabían ustedes cuáles son las cortezas o cuáles son las partes del suelo? ¿Saben ustedes cuáles? Húmedas, No, húmedas, Lisa. Ya dientes. miren, ahí nosotros en la imagen pequeña tenemos la corteza terrestre. Miren, la primera se denomina horizonte O. ¿Sí? La segunda tenemos que se denomina la horizonte A, B, C y D, ¿sí? Ya, entonces el horizonte O, ¿cuál es? Básicamente la capa superficial que cubre al horizonte A, ¿sí? Y el horizonte A es la más superficial, ¿sí? En el cual se enraizan las plantas, ¿sí? El horizonte B, ¿qué nos dice? Este carece prácticamente de humos, nos dice la ciencia,
¿sí? Y el horizonte C es ya el subsuelo, ¿sí? Esto nos indica que está constituida porque ya por un material rocoso, ¿sí? Y el horizonte D, básicamente, como ustedes pueden observar, es más constituido solo de roca, ¿sí? Y en este caso, pues ella no sufre ningún cambio, ¿no? Esta está intacta. Miren, aquí nosotros tenemos los factores bióticos o también conocidos como la biosfera, ¿sí? En este ecosistema nosotros podemos encontrar todos los seres vivos. ¿Cuáles son estos seres vivos? Las plantas, los animales y los hongos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de biosfera, es en sí que estamos hablando de todos estos componentes, es decir, de la atmósfera, de la litosfera y de la hidrosfera, ¿sí? ¿A qué se referirá cuando hablamos de la atmósfera? ¿Qué será la atmósfera? ¿Mm? ¿A qué se referirá cuando hablamos de la atmósfera? El viento, dice. Ya, muy bien, las nubes, ¿verdad? Es la capa de gas que rodea en este caso todo el cuerpo celeste, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de hidrosfera, como su palabra lo indica, ¿a qué El se agua. refiere? Agua. Muy El bien, agua. el agua, es decir, a los océanos, los ríos, las lagunas, los mares, ¿sí? Incluso el hielo y la nieve, ¿ya? Y cuando hablamos de la litosfera, ¿a qué se refiere? La tierra. La Suelo. tierra. Ya El la suelo. corteza, ¿verdad? La capa sólida, en este caso superficial de la tierra, ¿sí? ¿Y esta, cuál es su principal característica? Su rigidez. Listo. Entonces, sin la biosfera, básicamente no habría razón de ser de la vida, ¿verdad? Sí, ya Listo. muerto. Ya, muy bien. Del tema tan pequeño que hemos visto la noche de hoy, ¿qué les ha llamado más la atención a ustedes? Variaciones de temperatura. ¿Cuál de Todo, estos Lisa. elementos les ha llamado más la atención? Sanidad. ¿Algo importante que ustedes quieran destacar de este tema? Lo importante es agua. ¿Ya? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? Sobre las Sí, capas terrestres Lisa. de la tierra. Dice. ¿Perdón? Lo importante es agua, selva, animales, plantas. ¿Ya? Bueno, les comento. En el ecosistema, cuando hablamos nosotros de la energía solar, el viento, la tierra y la lluvia, estos, como ya lo mencionamos, son factores abióticos, ¿sí? También nosotros podemos conocerlo como biotopo, ¿sí? Y cuando hablamos en este caso de los seres vivos, los factores bióticos, también lo podemos conocer como biocenosis. No sé si han escuchado anteriormente estos términos. No, Lisa. Ya, entonces Primera es vez un término nuevo. Como les menciono, cuando hablamos de los seres vivos, hablamos también de biocenosis. ¿Y cómo se llamaba cuando hablamos de los factores inertes? factores Biotopo. Muy bien, biotopo. de Listo, todo. estimados estudiantes. Entonces, les hago una reflexión para la clase de hoy. Es importante ser amigable con el ecosistema, porque como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, nosotros dependemos de él para la vida, ¿sí? Me gustaría que participen ustedes indicándome qué hacen ustedes en algo amigable para el medio ambiente. Reciclar o si no hacer abono. Ya, voy preguntando en orden. Betty, algo amigable que usted haga con el medio ambiente.
Reciclar, dicen. Por ejemplo, cuando voy a la tienda me dan en las fundas, las compras que hago me lo dan en fundas. Entonces yo vuelvo a usar las fundas. Y cuando ya no lo uso, la basura, entonces eso, lo que es orgánico aparte y lo que es plástico aparte. Ya, muy bien. Martín, algo importante que usted haga con respecto al cuidado del medio ambiente o al Tenemos cuidado de los ecosistemas. tenemos que tener el ecosistema, son cada uno se divide en plásticas y cáscaras naturales y pone botellas, son separadas para que no Ya, contaminen. muy bien. Hace la clasificación, muy bien. Viviana Díaz, algo amigable que usted haga con el ecosistema. No a la tala de los árboles, cuidar toda la naturaleza. Ya, muy bien. Wilson Corté, algo amigable que usted haga con el medio ambiente. Me gusta sembrar plantitas. Ya, muy bien. Daniela Torres. Reciclaje, dicen. Y Hola. como le repetía, abono. Tengo unas plantas en un huerto natural de, se podría decir, legumbres o algo así, no sé, y hago abono. Ya, muy bien. Qué importante, vean. Alejandro. Alejandro, ¿se encuentra? Creo que ha salido Alejandro. Ived. Ahorrando el agua y disminuyendo el consumo de la luz. Ya, muy bien, perfecto. Eso me parece genial, Ived. Jessica. Reciclaje y siembra de plantas. Ya, muy bien. Luis Ramírez. Buenas noches, Lice. No quemar la basura para no contaminar así el aire. Ya, perfecto. Esperanza. No contaminar los ríos. Ya, perfecto. Muy bien. Sara. Sara, ¿algo amigable que usted haga con el ecosistema? ¿Con los ecosistemas? ¿O una recomendación? No, no se encuentra. A ver, alguien me ha escrito. Dicen, no vale mi cámara. Jessica, no hay problema. Alejandro, no sé si ya llegó. Bueno, no sé, algo pasa con Alejandro. Miren, entonces, qué importante, chicos, esto que acabamos de compartir ahorita sobre ser amigables con el medio ambiente, con el ecosistema, ¿verdad? Porque nos hemos podido dar cuenta que básicamente él es la importancia de la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces me pareció muy importante esto que alguien decía, apagar la luz, sí, ¿verdad? Entonces yo salgo de tal lugar, apago la luz, eso me pareció genial, ¿sí? Asimismo, cuidar el agua, qué importante que ustedes hagan conciencia de ello y les felicito. Alguien por ahí decía sembrar árboles, qué chévere. Qué bonito eso. Listo, chicos, me pareció agradable los comentarios que acabaron de dar ustedes ahora al final. En este momento, si no hay alguna pregunta, vamos a pasar a responder las preguntas de la clase en vivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, dice, más o menos que aprendimos ahora, para Ya. parte de mí. Chévere, Martín. Felicidades. Listo, entonces, chicos, voy nuevamente a compartir la pantalla. Vamos a ver cuáles son las preguntas de la clase en vivo. Estamos con tercero de bachillerato. Vamos a ver acá. Las preguntas de la clase en vivo número 5. Vamos a ver el cuestionario. Ya. Miren, chicos, dice, es responsable del desplazamiento de las nubes, por lo que, bueno, es esencial para la distribución del agua sobre la tierra. Esto será el aire, el viento o el agua.
El aire. El El viento. aire. Nos quedamos con el A aire, ver, ¿ya? repita. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Influye en la distribución de los organismos. Esto será la temperatura, el agua o la salinidad. Temperatura. Todos Agua. temperatura. A ver, pónganse de acuerdo. Miren, lean bien la pregunta. A ver. Incluye la distribución de Salinidad. Perdón. de 3/4. A ver, Sí, es temperatura. ya. Muy bien, listo. Sí, Cubren las temperatura. 3/4 partes de la superficie de la Tierra. El agua. Agua. Ya, muy El bien. agua. ¿Ya? Dice, es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. El único Sí, que queda, así es. ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ahora Ya, miren chicos, entonces ahí ustedes tienen ya la respuesta de la clase en vivo número 5. La dejo ahí un ratito para que sus compañeros que no pudieron ingresar a clase la noche de hoy también puedan observar el video y responder. Sí, aquí mucho ojo, por favor, no se vayan a confundir en esta pregunta. La respuesta correcta es el aire. ¿Sí? Y aquí tenemos en las preguntas número 2, es de selección múltiple, para que también sus compañeros puedan ingresar a dar las preguntas de la clase en vivo número 5. Listo, mis estimados. Hasta aquí la clase de la noche de hoy. Les agradezco mucho su participación. Me gustaría, por favor, que abran la camarita antes de finalizar esta clase. Los que pueden. Alguien me decía que no podía, no importa. Me gustaría saber si están ahí o se fueron. sí. Yo estoy cámara. Ya, muy bien. Creo que Jessica me decía que no tenía cámara, no hay problema. Sara no me ha dicho nada, no sé si es que no tiene camarita. Y Alejandro creo que se nos fugó de la clase. Listo, estimados estudiantes, voy a tomar una capturita, ¿sí? Listo, chicos. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima clase. Sí, un gusto y una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Ok. Lucy. Gracias. Sí.